A llevarle a detalle la información de nuestro estado, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Nos acompaña, por supuesto, Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto saludar también a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, con todos ustedes que nos sintonizan noche a noche en este su espacio, su noticiero Teleyucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Teleyucatán o por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán, ya estamos a mitad de semana, estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y con una meta de 200,000 árboles por sembrar, el gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha el proyecto de reforestación en la ciudad. Esto como parte también de los objetivos de la Declaración por Mérida 2050. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, dieron inicio a estas acciones ahí en la Glorieta de los Gansos, ubicada en el fraccionamiento Los Héroes. En el Día Mundial del Medio Ambiente, como parte de las acciones del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la Declaración por Mérida 2050, cumpliendo con el compromiso de arborizar en el fraccionamiento Los Héroes. La Cruzada Forestal 2019 contempla la siembra de 200,000 árboles en total, 100,000 por parte del Gobierno del Estado y otros 100,000 por parte del Ayuntamiento de Mérida. En los próximos 3 años vamos a tener 200,000 árboles nuevos en Mérida, sembrados por el gobierno, más todos los que puedan sembrar los ciudadanos. Esto es una muy buena noticia. ¿Cómo está el tema del arbolado? Pues ya lo dijo el alcalde, ¿no? Tenemos buena calidad de aire, pero todos queremos más. Cuando empieza el calor, ¿en qué es lo primero que pensamos todos? En los árboles, ¿verdad? Hay que sembrar árboles, pero yo les voy a decir algo, y aquí está el alcalde. Apenas termina el calor y empieza el frío, ya nadie se acuerda de los árboles. El tema es cómo hacemos que esto pase de ser de moda de temporada, de mayo, junio, julio, a que sea algo permanente en el que todos pensemos todo el tiempo. Pidió a los vecinos regar los árboles por lo menos 2 veces por semana para mitigar el calor, principalmente en los fraccionamientos. Este incentivo lo que va a generar es que el compromiso del ayuntamiento sea poder premiar a todos aquellos ciudadanos que estén conscientes de que el medio ambiente es una responsabilidad de todos. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, explicó que la calidad del aire de la ciudad se encuentra en óptimas condiciones. Además, comentó que en los próximos días, el Cabildo de la Comuna aprobará un nuevo esquema dirigido a los propietarios de casas que tengan plantado un árbol mayor a 6 meses en sus domicilios, pues obtendrán un subsidio del 5% respecto al pago del impuesto predial en el próximo año. Vila Dosal, junto con el alcalde de Mérida, sembraron un árbol en la avenida 136 por 97 del fraccionamiento Los Héroes. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán Te Informa. Y precisamente en este Día Mundial de Medio Ambiente, el Parque Ecológico del Poniente cumple 22 años. Y es de esta manera como lo celebraron. Aún no salía el sol cuando comenzaron a llegar los corredores al Parque Ecológico del Poniente para participar en la convivencia deportiva que se efectuó por 3er año consecutivo, con motivo de su aniversario. Fueron 22 vueltas las que dieron unos 200 corredores, una por cada año que cumple el parque. Luego cortaron y compartieron el pastel conmemorativo. Sergio Iván Pereira Gamboa, integrante del club Eco Runner y uno de los organizadores del evento, recordó que el parque se inauguró en 1997, luego de que por varios años fue usado como basurero. Mucho tiempo tuvo enequem. Posteriormente se convirtió en para sacar Sascac, para construcción de calles, y eso lo dejó como, y bueno, después basurero. Un viaje de los del ayuntamiento fueron a España, y en una ciudad de España tomaron esta idea de esos espacios abandonados, convertirlos en ecológicos. Entonces esa fue la idea, y por eso le llaman parque ecológico. A diario acuden más de 200 personas por la mañana y en la tarde para ejercitarse, pero los fines de semana también asisten familias a disfrutar del contacto con la naturaleza. A venir a conocer más.
viene mucha gente con su familia a conocerlo, porque es muy bonito, tiene animales, muchos animales, tiene patos, tiene tortugas por allá, mucho pájaro que no es común allá, aquí viene a refugiarse, por eso vienen muchos fotógrafos y le toman fotos y los suben, ¿verdad? Vale la pena, hay un espacio, es un parque limpio, es un parque seguro. El parque cuenta con sanitarios, piscina, lago, área de juegos infantiles, canchas, entre otros servicios. Porque es un parque prácticamente completo, tiene de todo, tiene pista, tiene donde por fuera, no fastidia, tiene bajadas y subidas, tiene arena, tiene zacate, entonces eso ayuda mucho desde el punto de vista de poder venir a hacer ejercicio acá. Los scouts acuden al parque para acampar, los estudiantes lo visitan para hacer sus tareas bajo la sombra de los árboles, y las quinceañeras, novios y familias para sus sesiones de fotos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y bajo el lema Consume con moderación, este miércoles se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Este lema hace referencia a que hay 1.3 millones de toneladas de alimentos que se desperdician al año, mientras que la cifra de desnutrición asciende a 1.000 millones de personas. La conmemoración de la efeméride que se estableció el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que desde entonces busca crear este tema de la conciencia en los seres humanos, porque todos pueden ser agentes de cambio. Podemos vivir sin plástico y debemos hacerlo, porque es el peor veneno para el planeta, aseguró el ambientalista Rosario Sosa Parra. Dejar de usar plásticos, llevar nuestras bolsas al supermercado y decirle no al plástico. El plástico es el peor veneno y asesino del planeta. Regresar a los tabucanes, regresar a las bolsitas para las verduras, frutas. Tenemos que cambiar, ya no tenemos mucho tiempo. Con base en la ONU, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, economía y salud de las personas. Unos 5 billones de bolsas de plástico se utilizan cada año y 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Casi 70% o más van al medio ambiente o a vertederos. En promedio, una persona utiliza al año 200 bolsas de plástico, las cuales tardan 400 años en descomponerse. La ambientalista pidió a la sociedad dejar el plástico de inmediato. Si no actuamos, el futuro no es halagüeño. Estamos ante un futuro muy incierto. Este planeta es nuestro hogar. No hay a dónde ir. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos a otros temas y si usted o alguien de su familia, amigos o conocidos andan en búsqueda de un trabajo, esta información le podría interesar y es que el próximo 12 de junio se llevará a cabo la segunda Feria del Empleo. Más de 1.200 vacantes se ofertarán en la segunda Feria del Empleo del año, que llevará a cabo el Servicio Nacional de Empleo Yucatán el 12 próximo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Y en esta ocasión estaremos contando con 47 empresas, con las cuales estaremos ofertando un aproximado de 1.220 plazas vacantes en puestos operativos, técnicos y profesionistas, con sueldos que oscilan desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos. Y con esto Barón Cermeño dijo que de esta manera se pretende satisfacer la demanda de todas las necesidades que existen en el sector de servicios, comercio e industria. Recordó que en la feria realizada en marzo pasado se ocuparon 400 de las 800 vacantes ofertadas, es decir, el 50%. Invitó a los buscadores de empleo o quienes aspiran a un trabajo con mayor remuneración a asistir a la feria y registrarse en las páginas www.ferias.empleo.gov.mx o www.empleo.gov.mx. Se ofrecerá transporte gratuito desde las 8 de la mañana, saliendo del Parque de Santa Lucía. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y Yucatán ocupa el 6º lugar nacional en generación de empleos. De esto comentó el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Agustín Menéndez Reyes.
Un acumulado aproximado de 6,000 empleos al mes de abril, y pues eso se traduce en que el Estado está trabajando, tenemos un gobernador comprometido con el empleo. Cognitivamente las ferias de empleo pues ayudan y contribuyen a que se sigan generando mejores puestos de empleo para que la gente siga teniendo la oportunidad, como mencionaba don Pedro, de elegir el trabajo que les gusta. Y bueno, y ese es un esfuerzo que vamos a tener de manera constante. Y precisamente la tasa de desocupación en la entidad es de 1.9%, la segunda más baja del país. Y con esta información nos vamos a la primera pausa. Acompáñenos porque al regreso le tenemos mucho más. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y le platico que en la semana de evaluación en Yucatán los servidores públicos se capacitarán para mejorar tanto los servicios públicos como también para la optimización de los recursos. Aquí la información más a detalle. Los servidores públicos se capacitan para mejorar los programas sociales a beneficio de los ciudadanos y para optimizar los recursos públicos destinados a esos proyectos. Los trabajadores de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación aprenderán a evaluar mejor los programas sociales que implementa el gobierno a fin de obtener mayores resultados con menos presupuesto. El evento se realiza cada año con organizaciones nacionales y extranjeras y en esta edición Yucatán se sumó al proyecto. Cuenta con 38 países y más de 260 eventos a nivel internacional. Yucatán se sumó a este evento a través de estas jornadas en donde buscamos que servidores públicos, academia civil participen para ir incorporando la perspectiva de la evaluación en todo el quehacer público. Lo que se busca es de que el gasto público sea eficiente, sea de calidad, disminuir en lo mayor posible lo que es el gasto corriente y priorizar el gasto en inversión. Con el aprendizaje se capacitarán funcionarios que ejerzan recursos estatales, municipales y federales. El cómo se diseñan los programas y que estos programas atiendan la problemática que es realmente sentida por la población, que no sean programas que simplemente sigan una inercia y que sean programas que atiendan esos problemas y solucionen más que nada la calidad de vida de la población. Con el conocimiento adquirido también se valoran los proyectos emprendidos por el gobierno para determinar cuáles han dado buenos resultados y cuáles de ellos deben mejorar a fin de que se cumplan con los objetivos establecidos en beneficio de las familias de Yucatán. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y precisamente como parte de la semana de la evaluación Yucatán, la doctora Anabel Sulmon impartió la conferencia de evaluación de políticas públicas. Y es que precisamente hay todo el momento de hablar de temas de conceptualización y fundamentación.
En su intervención, el director del Instituto de Movilidad y también el Desarrollo Urbano y Territorial, Aref Karam, preguntó cómo evaluar los resultados de los programas sociales que aplica el gobierno sin tanta inversión. Estas recomendaciones tienen que ser sumamente prudentes para no hacer recomendaciones utópicas. Tienen que ser recomendaciones realistas y también que pueden ser oíbles por quienes implementan la política. Metodologías cualitativas bien implementadas pueden nutrir de manera mucho más global e integral ciertas preguntas y son más económicas. Y precisamente las jornadas para el desarrollo de capacidades en evaluación 2019 concluyen este jueves. Le platico que la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que encabeza Domitilo Carballo Cámara realiza acciones para la preservación, el rescate y la difusión de la cultura maya por medio del programa de derechos indígenas. En Jocabá conoció el proyecto de rescate de la abeja melipona. En Tacmec y Joctún se reunió con los integrantes de los grupos folclóricos, quienes reconocieron los apoyos para adquirir los trajes típicos que usan en las fiestas tradicionales, vaquerías y eventos donde los invitan. El programa de derechos indígenas en su vertiente Apoyo a proyectos de cultura y comunicación indígena y afromexicana tiene el propósito de rescatar, de preservar y también de fortalecer las diversas expresiones del patrimonio cultural y de las lenguas indígenas, así como contribuir y también impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, fortalecimiento, equidad y la corresponsabilidad. Y en el ámbito legislativo, aprueban acciones que buscarán generar impacto positivo para las madres yucatecas. En la Comisión de Igualdad de Género se aprobó por unanimidad modificar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar como violencia sexual cualquier acción discriminatoria que prohíba, condicione, limite, desincentive o inhiba la lactancia materna en perjuicio de los derechos y las libertades fundamentales de la mujer y del menor de edad. La impulsora de la iniciativa, Carla Franco Blanco, mencionó que es una necesidad y una demanda de la sociedad. Por eso reconoció a los diputados sus aportaciones para mejorar la propuesta legislativa que será de gran beneficio para las madres yucatecas. Por otro lado, Yanis Escobedo presentó la propuesta firmada por cientos de niñas y niños que busca la reducción del uso de plástico en Yucatán bajo el programa denominado Mami, ¿trajiste sabucán?, organizado por la comunidad educativa de Oxcuscap, a fin de que se integre el análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal en la Comisión de Medio Ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la legisladora señaló que esa comunidad del sur del estado produce gran cantidad de basura y, sin embargo, no hay medidas para reducir su producción, razón por la cual el proyecto Manos que dan vida toma la iniciativa para proponer alternativas de solución para reducir su uso por utensilios o materias compatibles con el medio ambiente. Tele Yucatán te informa. Y cuando los niños pierden sus dientes de leche para hacer espacio a los dientes permanentes, algunos podrían caerse sin dolor y rápidamente, mientras que otros demuestran ser más tercos y no quieren salir. Evite tratar de quitar los dientes con artículos para el hogar, tales como las pinzas o los alicates, ya que esto puede causar una infección. Una práctica común cuando empiezan a caerse los dientes de leche es tirar el diente flojo amarrándole un hilo. Pero esta medida no es la más adecuada porque puede causar desde una gastroenteritis hasta una infección en las encías. Actualmente lo más recomendable es por cuestiones de asepsia, por cuestiones de limpieza, que acuden al servicio para que nosotros allá realicemos el proceso de extracción dental, que muchas veces no es necesario ni que anestesiar al niño con una simple pequeña aplicación de una xilocaína tópica, que es un anestésico tópico, pues realizamos el procedimiento. Los niños comienzan a perder sus dientes temporales, conocidos comúnmente como dientes de leche, a partir de los 6 años y durante los siguientes 7 años. Unos 28 dientes permanentes reemplazan a los 20 de leche originales. El cuidado dental debe iniciar desde que sale el primer diente. Aproximadamente, según las estadísticas,
entre los 6 y los 7 meses debe erosionar el primer órgano dental. Es muy importante que acudan para una revisión bucal generalizada y en ese momento el estomatólogo les dará unas indicaciones de cómo empezar a cuidar los dientes de estos pequeños. No podemos utilizar un cepillo dental porque es un niño muy pequeño, pero les vamos a dar la instrucción de utilizar una gasa humedecida para que al término de que tome su lechita, seno materno o que ya coma papillas el bebé, se le limpie con esta gasa humedecida. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Le recordamos el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros, es el 940-7600. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Ya estamos de regreso y con más información. El Carnaval de San Francisco nació en 1979, se lleva a cabo cada año en Mission District y atrae a 400,000 personas. Es uno de los carnavales más diversos, pues abraza las culturas de todo el mundo. Durante el derrotero, más de 50 contingentes desfilan bailando salsa con algunas canciones latinas. El reggae también se hace presente desde Jamaica. La cultura china también está ahí, mostrando enormes dragones. Y la jarana también está presente en esta muestra cultural internacional desde hace 15 años. En San Francisco, California, cada año se celebra el carnaval como nadie lo hace en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué? Porque los yucatecos estamos presentes desde hace 15 años. Es una fiesta que dura un fin de semana y culmina con el gran desfile, un derrotero que abraza el multiculturalismo. Abriéndose paso con un sombrero gigante instalado en un carro alegórico, una reina ataviada con el traje yucateco y la orquesta jaranera de Misiones Culturales, presentándose por primera vez en la historia del Carnaval de San Francisco, California, arrancó el contingente de los yucatecos. Ternos multicolores, elegantes guayaberas, rebozos brillantes, alpargatas relucientes, parejas de jaraneros, damas, caballeros, todos zapateando y valseando en compás 3x4 y 6x8. La cabeza de cochino, el baile de las cintas y los triciclos también formaron parte de esta gran fiesta, en la que el humor y el carisma de los yucatecos resaltaron entre los contingentes. Primera vez
que gracias a nuestro gobernador, primera vez que tenemos la orquesta en vivo y creo que nos llevamos un 10. Y más que nada, nuestros jaraneros, que como les repetí hace rato, aparte de ser jaraneros, son unos atletas, porque es, ¿cómo te puedo decir? Es difícil correr las calles que hicieron. Tras la muestra de Yucatán en Mission Street, San Francisco, California, desfilaron decenas de contingentes más. La División Oeste de la Liga Nacional de Béisbol, autos clásicos y tuneados, danzantes que representaban la cultura azteca, escuelas internacionales que montaron espectáculos con niños, batucadas, plumas, lentejuelas, flores y bordados, haciendo del Grand Parade una increíble fiesta en la calle que enaltece el lema "La cultura cura". Con imágenes de Demis Cham, Lip de Nojeda, Teleyucatán te informa. Qué bien, comprometidos con la formación integral, estudiantes de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán demostraron lo aprendido en las diversas asignaturas que la máxima casa de estudios les brinda para complementar su formación durante la Jornada Cultural 2019 realizada en las instalaciones de la escuela. Los estudiantes complementan su formación académica mediante la práctica del deporte y el aprendizaje de diversas artes y lenguas como la maya, china, inglesa, sin perder de vista las raíces yucatecas. Entre las actividades hubo conferencias, talleres, venta de alimentos típicos, exposiciones y otras actividades que juegan un papel muy importante en la formación académica de los estudiantes. Bueno, y continuando con más, serán los ciudadanos quienes tendrán voz para impulsar cambios y acciones que mejoren los entornos de la ciudad. Numerosos meridanos se suman al programa de rediseño de parques que realiza el ayuntamiento. Este año se remodelarán 15 centros de zonas de esparcimiento, informó el director de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo. Que la idea es que los mismos vecinos participen, los mismos vecinos nos compartan sus inquietudes y sobre todo nos compartan lo que les gustaría tener en su espacio público. Este va a ser un esfuerzo innovador. La idea es que poco a poco todos los espacios públicos de Mérida se trabajen con la participación de la ciudadanía y que vayamos consolidando un modelo de diseño participativo que podamos luego trasladar a otros espacios públicos. Hoy comenzaremos con parques que pueden ser nuevos o que puede ser que estén en etapa de remodelación, en los cuales pues la participación de los vecinos va a ser fundamental. Comités vecinales y autoridades municipales se reunirán en algunas colonias para rediseñar los parques. No hay ningún requisito más que habrá una convocatoria pública en la zona, en la colonia, en la comisaría, y pues están invitados todos los vecinos. Lo único que les pedimos es que vayan de manera pues respetuosa, porque la idea es ponernos de acuerdo. Entonces se valen todas las opiniones, pero tienen que estar dispuestos a llegar a acuerdos con sus vecinos de qué es lo mejor para la comunidad. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. El programa Rescate de Fachadas es un trabajo en conjunto entre el propietario del predio y las autoridades municipales para la recuperación y también la conservación del patrimonio cultural edificado. Más de 1.250 fachadas del Centro Histórico de Mérida fueron intervenidas por medio del programa Rescate de Fachadas del Ayuntamiento de Mérida, que se realiza desde 1995. En el Centro Histórico, el segundo más grande del país, hay 19.900 predios, de los cuales 3.906 tienen valor histórico. El programa pretende que los predios se conserven porque son considerados joyas arquitectónicas. El programa de rescate, el propietario lo único que da es el material. Nosotros vemos todos los permisos, vemos, sacamos una lista de materiales que se va a usar, damos los albañiles que lo hacen, o sea, todo lo que tenga que ver con el rescate, salvo el material, nosotros somos los que lo proporcionamos. Los propietarios de los predios interesados en participar en el programa tienen que acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano y en un tiempo no mayor a 4 meses, si se autoriza la intervención, se realizan los trabajos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Bajamos solamente los acabados flojos, consolidamos lo que está bien, le ponemos acabados que no son de cemento, normalmente los morteros que usamos son a la cal, y también tratamos de conservar la originalidad lo más que se pueda. Los beneficiarios del programa se ahorran hasta 50% del costo de la obra. Hay unos 15 predios en trámite y 10 a la espera de ser intervenidos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y a continuación le presentamos los pronósticos del tiempo.
Ya estamos a mitad de semana y el dominio de un sistema de alta presión sobre el norte de la región favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la península de Yucatán, ocasionando condiciones de cielo despejado a medio nublado con probabilidad para lloviznas en la costa norte de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas de 45 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Siga con nosotros. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. De vuelta con más información y en comparación con el 2018, la inversión extranjera directa aumenta de una manera considerable. Esto como resultado de la promoción a nivel nacional e internacional que se ha realizado de nuestro estado. En el primer trimestre del año, Yucatán registró el flujo de inversión extranjera directa de $74.8 millones, es decir, superior al registrado en 2018. Según informó la Secretaría de Economía del Gobierno de México. La inversión extranjera que se destinó a Yucatán en 2018 fue de 73 millones de pesos, cantidad que se superó en el primer trimestre del año al llegar a los $74.8 millones. Los indicadores son resultado de la visión del gobernador Mauricio Vila Dosal de promocionar a Yucatán en el país y el mundo, en busca de negociaciones para atraer al Estado nuevas inversiones, que se reflejan en más y mejores empleos para los yucatecos, especialmente en las comunidades. Responden a la estrategia de combatir la pobreza con la generación de empleos formales y de calidad para que la gente tenga acceso a mejores condiciones de vida y mayor desarrollo. Según la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, las principales inversiones que se registraron en Yucatán en el primer trimestre del año provinieron de Estados Unidos, con $47.8 millones, y de España, con $13.7 millones. El principal destino de la inversión extranjera directa entre enero y marzo fueron los servicios financieros, con $26.3 millones,
seguido de la industria manufacturera, con $23.1 millones, y el comercio, con $10.4 millones. En los primeros 6 meses del gobierno estatal, se logró la llegada de $89.9 millones, que representa la inversión extranjera directa más alta de la que se tenga registro para el inicio de una administración estatal, con el incremento del 123.7% en comparación con el flujo registrado en el mismo lapso de la gestión 2012-2018, en la que se observó la atracción de $40.2 millones. Teleyucatán te informa. Y para abrir nuevas rutas de cooperación económica que fortalezcan la presencia de las empresas locales en otros mercados y promover el intercambio tecnológico entre sus asociados, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida firmó un convenio con la Greater Miami Chamber of Commerce. El presidente de la Canaco Servitur de Mérida, Michelle Salum Francis, resaltó el alcance que tiene este acuerdo con la Organización Comercial de Miami para así acercar a las empresas yucatecas a importantes nichos de negocios. Y bien, cada vez hay más mujeres al frente de las empresas en el estado, esto según los datos de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán. Esta asociación busca ayudar y, por supuesto, impulsar a las mujeres en este sector. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán trabaja en la capacitación de sus agremiadas y su vinculación con empresas de financiamiento a fin de que obtengan créditos para sus negocios. Aunque las mujeres empresarias emprenden en cualquier ámbito, el comercial es el más importante. Por medio de la organización, las agremiadas mejoran la calidad de sus negocios. Ameyuc siempre se ha caracterizado por dar la capacitación, el apoyo y el acompañamiento a todas sus asociadas. Hoy por hoy tenemos muchos proyectos en puerta, algunos en conjunto con el sector público, que estamos trabajando y se presentarán próximamente. La agrupación tiene una alianza con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo para que sus afiliadas se vinculen con financieras para obtener créditos para mejorar sus negocios. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso estará con nosotros Hermino López Balam con la información en lengua maya. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Ya está en el estudio Hermino López Balam con toda la información en lengua maya. Hermino Yutzilaca. ¿Estamos bien? Muy bien, ya a mitad de semana. Como debe ser, estamos a punto de brincar el otro día. Y con toda la información. Como debe ser. Y bueno, que la camique Juchiculi, el Teleyucatán te informa, Yambalo, Cano y Gelta, Beglay, Tuacabil, miércoles, Hopeluk, Inilop, Winalil, junio de 2019, dile Hats, Kabili Begla, ojalá Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y Chiluki en Besajil, Ubakpachil, Tushka Hakbalmak, Día del Mundial del Medio Ambiente, tu Holin Tawitu Kahil, Hoyup Enopec, Silil Meya, Yatun, Ukaba, Declaración por Mérida 2050, Upemea Holin, tanto en un ayuntamiento de Huaycajil, Yatun Ugelpak, Upakal, Cheo, y Trugelpak, al Jejelas Cuchililo, Chile nos Meyahil Gela, ojalá Chilumecta Kahil Horre, Nambarara Concha, Cuyalik, Huay tu Kahil Hoy.
takle iko malo vale kana tunsan ucha holtal upak al che kap le ukapa kupatale 200,000 kulche kumpak 100,000 kumpak ojalá chilumil Yucatán y tula 100,000 u ayuntamiento u kwahile hoy yete besan le mashmin con il biku kalandi pak ekche tu holio tocho bishe ya no uceleti 5% boli lo predial utiale ulago pel hab kutalo ulag basil dosha 1,200 pel meyahil gutsabi ka holbi tu kapel Kimbesa Gilmeya, segunda feria del empleo, con Uchu, Tucule 12 de junio, Yanicutala, Tucuchi Centro de Convenciones siglo XXI, Ireis Barón Cermeño, más joven de Cumula y Meya, Usaco el Vilele, Marzo, Yaco, 400 un Tulumac, Ancha Meyati, Tile 800 un Pele Meyajo. Ojel Vilo, Upatelo Bimaque, las 8 Hascapkin, Tukibi Santa Lucía, Tingo Jocobate, Ubisamac, Tucuchil, siglo XXI. Black Basil, un hall popular molay, el más igual cajo, Tulum, México, Yucatán, Domitilo Carballo, Cámara, Bintun Santucail, Hoca, Bachalo Yilatun, Gelas Miahilotan, Beta, un Pelechatun, Uyilal, Ucalanda, Lucenta, Shunan Cap, Tucail Tahmeg del Hoctun, Tuyilatun, mucho Bashan Yete Maco, Chalu, Hetzico, Bashkun Beto, Chalu Manico, Gelas Unok, Ilo, Chatun Lek, Imbesahilo, Uchu, Teca, Hilo, Helo, Basco Casantal, Utak Muktal, Meyahilo, Yambaila, Tlumiatzil, Kahilo, Tushan. Samia, que taule lo tu chic besa, Bishubetele, Carnaval, Tucahil, San Francisco, Tucay, 1979, Caji, 400,000 Maco, Utak Pajali, que Gelastun esa Gil, unos Lumil, Yucatán, Cuye, Cuchic Pajaltelo, 51 much, que Gelas Maco, Utak Pajali, le quedó un cajo. Gilal uchik pahal tile hap gela chik pesa tunsan marro le Yucateco Cajano Telo Tucahil San Francisco California gelas esa gile sukani weitulum Yucatán betun uchik besal te Tucahil gelo umuch pashil misiones culturales chak paho yashun ten utiale kim besahilo les llevas ni cote le sutu gela patekesh beslay sama no la barro canio geltan. Nos vamos, Lenny. Mañana estamos por acá. Así es, mañana te esperamos. Así es. Seguimos con la información y le platico que esta medida se usaba para delimitar pueblos, ranchos e incluso los ejidos. El municipio de Cauquel tiene una connotación histórica especial, porque con una piedra se marcaron las 2 leguas y media que recorrió la emperatriz Carlota en su visita a Yucatán. Su nombre correcto es Mojonera, y no solo se utilizó como referencia de distancia, también para marcar límites entre pueblos, ranchos y ejidos. La legua en Europa más o menos es una distancia de un poco más de 4 kilómetros, son como 4,200 metros. En maya esto tiene un nombre que le decían lub, que es literalmente una caída. Sin embargo, buscando en los diccionarios y en los contextos en los que se utilizan, dicen los milperos que es lo que una persona puede caminar hasta donde se cae. Se ponían mojones o mojoneras, que eso ya empezó a partir de la llegada de los españoles. Se ponen estos mojones cada legua y sirve un poco para medir también o para señalar los límites territoriales entre un pueblo y otro, ¿no? Las medidas fueron adecuadas con el transcurrir del tiempo. Tradicionalmente se establecieron estas medidas porque es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros contamos para poder medir. Entonces se empiezan desde cuestiones como la cuarta, el geme, y todo esto tenía nombre en maya. Entonces, al parecer, estas medidas ya existían a la llegada de los españoles. Entonces, lo único que se hizo fue adecuarlas a las medidas que trajeron desde Europa. Y muchas de estas medidas no eran necesariamente españolas, las habían tomado de los árabes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Teleyucatán te informa. Los esperamos, por supuesto, mañana en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo, Eleni, que tengas muy buena noche. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana. Por supuesto, los dejamos con toda la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. ¿Qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche vamos a hablar acerca del béisbol, de la Liga Mexicana y de los Leones de Yucatán, como también de los convocados, los melenudos convocados al Juego de Estrellas 2019. Ayer, en el primero de la serie en el Cuculcán, el equipo de los melenudos ganó 10-2 a los Tigres de Quintana Roo. Propiamente la historia se escribió en la tercera y sexta entrada, cuando los Reyes de la Selva fabricaron rallies de 4 anotaciones. César Valdés, el dominicano, obtuvo su victoria número 8 y se mantuvo invicto. Tendremos el resumen de este primer partido de la serie. Hoy se dio a conocer la convocatoria de lo que va a ser la 7ª jornada deportiva DARE. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio. Son competencias para niños y jóvenes desde los 6 y hasta los 15 años de edad. También se dieron a conocer los pormenores de lo que va a ser la primera edición de la carrera estudiantil en Ciudad Cauquel. Este evento tendrá lugar el sábado 29 de junio. Va a ser una carrera de 5 kilómetros. Se va a participar en 2 categorías en ambas ramas. En información de la Olimpiada Nacional, primer día de competencias del polo, Yucatán no tuvo buenos resultados ante Nuevo León. Le estaremos hablando acerca de este primer día de actividades al iniciar las competencias. Es una de las 8 disciplinas donde Yucatán es subsede de la Olimpiada Nacional. De esto y mucho más estaremos platicando con todos ustedes y por supuesto saludo con muchísimo gusto a mi compañero en la conducción, Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, mi estimado Mario, sí, es muy buenas noches. Vamos a estar con toda la información de los deportes ya miércoles, mitad de semana, miércoles 5 de junio, por cierto, el mejor mes del año, señor, el mes de junio. ¿Usted cumple? Claro que sí. No digo, años. ¿Qué día cumple? Ah, ¿qué día? El 22, platíquelo. El día 22 de junio. 22 de junio. Pastel todo el para staff, el señor Lizama. Empezamos a recaudar fondos. Ya me va a obsequiar un pastel, ya me lo dijeron. Uno virtual. Uno virtual. Como el que tenía hace un par de años. Así es, bueno, pero comeremos pastel de todas maneras, vamos. Rapidito con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar en contacto con nosotros. Correcto, y bueno, pues vamos a arrancar platicando del béisbol. Oye, qué buena noticia, son 5 los melenudos que van a estar en el Juego de Estrellas edición 2019 de la Liga Mexicana. Son 3 lanzadores, el caso de Joaner Negrín, del enrachado César Valdés y José Samayoa. Además estará el infielder Héctor Laveja Hernández y por supuesto el catcher Sebastián Valle. Ayer, los Leones, como le decíamos en el primero de la serie en el Cuculcán, vencieron 10-2 a los Tigres de Quintana Roo. Y esta fue la historia. El dominicano César Valdés lució en la lomita durante 8 entradas y los Leones de Yucatán, con ofensiva de 12 imparables y par de rallies, vencieron 10-2 a los Tigres de Quintana Roo para llevarse el primero de la serie anoche en el Parque Cuculcán. Valdés llegó a la marca de 8 ganados sin derrota esta campaña. El dominicano solo permitió 3 hits y 2 carreras.
El debutante Manny Parra lo relevó con éxito. La derrota fue para Marco Quevedo. En el episodio de las buenas noches, los Tigres tomaron ventaja con par de anotaciones, pero los Leones se soltaron la melena en la tercera y sexta entradas, respectivamente, con ataque de 4 anotaciones que los enfilaron al triunfo. El novato Kevin Zamudio disparó el primer vuelacercas de su carrera en la cuarta entrada con la franela melenuda. Esta noche, en el segundo de la serie, Jorge Luis Castillo lanzará por los Tigres, mientras que Jesse Estrada lo hará por los Leones de Yucatán. La Liga Mexicana dio a conocer la lista de jugadores para el Juego de Estrellas, a celebrarse el 15 y 16 de junio en el Estadio Alfredo Harpelú de la capital del país, y en donde aparecen 5 melenudos, que son Héctor Hernández, Sebastián Valle, Joaner Negrín, César Valdés y José Samayoa. Dejamos al rey de los deportes, vámonos al atletismo, y es que se presentó esta mañana la 7ª jornada deportiva DARE, en donde se competirán niños de 6 hasta los 15 años en el atletismo. Se presentó esta mañana la convocatoria de la 7ª jornada atlética de educación preventiva contra el consumo de drogas, DARE, por sus siglas en inglés, que realiza la Subdirección de Deportes del Ayuntamiento de Mérida en coordinación con la Policía Municipal, y que se efectuará el domingo 7 de julio sobre el Paseo de Montejo. En realidad el reto de esta carrera de este año es que se incremente la asistencia de los padres. Y vamos a tener ahora actividades para que a lo largo de la carrera estén interactuando ellos con algunos stands que den información de seguridad, información de prevención de las drogas y que puedan convivir con sus hijos. Queremos que esta carrera sea de mucho mayor convivencia entre padres e hijos durante la jornada. La jornada atlética está dirigida a niños y jóvenes de 6 hasta 15 años de edad, quienes participarán en competencias atléticas de 100 hasta los 500 metros en ambas ramas. Hemos tenido algunos cambios, hay personas que nos hablan de otras ciudades que quieren venir a correr, porque para ellos el evento es prácticamente de preparación para otras carreras futuras. Hemos tenido un poquito de dificultad para ello por los registros y les hemos explicado que no se preocupen, que verdad el espíritu de la carrera no es competitivo, queremos que convivan, pero sobre todo que convivan alrededor de ese concepto. La premiación constará en trofeos para los 3 primeros lugares de cada categoría y rama, así como medallas de participación para los primeros 100 corredores en cruzar la meta. Y en más información, justamente del atletismo, se presentó la convocatoria de lo que va a ser la primera edición de la carrera estudiantil en Ciudad Cauquel. Este evento se va a realizar el sábado 29 de junio. Va a ser una carrera de 5 kilómetros. Aquí los detalles. El próximo sábado 29 de junio se realizará en Ciudad Cauquel una carrera estudiantil de 5 kilómetros y una caminata familiar de 3,000 metros, anunció este miércoles en conferencia de prensa Evelio Peraza, organizador del evento. La carrera pues la vamos a tener el sábado 29 de junio a las 7 de la mañana, previa a la activación física de 6:30 como es costumbre, y vamos a tener el recorrido allá en Ciudad Cauquel y obviamente premios para los ganadores de ambas ramas, varonil, femenil, categorías de alumnos de la escuela y categorías de público en general. Vamos a tener en la carrera después el área para la recuperación con los fisioterapeutas, la Feria de la Salud. La carrera, que este año se realizará por primera vez, busca fomentar entre la comunidad estudiantil la cultura del deporte para vivir de forma saludable, y se realizará en 2 categorías, estudiantes y público en general en ambas ramas. Es la primera edición. El objetivo de hacerla es ir creando conciencia de la importancia que tiene la actividad física, el deporte, en las personas, y qué mejor que empezarlo con los futuros profesionistas que tenemos hoy en la escuela, que vayan con sus familias, que sean también ellos no solo profesionistas en su área, sino que sean promotores
pues, de la actividad física, del deporte, para tener una sociedad pues mucho más saludable. Además de la carrera, se informó, se realizará una feria de la salud y se amenizará la competencia con música en vivo. Los primeros en cruzar la meta recibirán trofeos especiales que llevarán por nombre Trofeo Ayuntamiento, Trofeo Acrodey y Trofeo IDEI. Y en la Olimpiada Nacional, pues bueno, iniciaron las actividades de el polo acuático, esto en la alberca del Complejo Deportivo Cuculcán, la alberca Rommel Pacheco Marrufo, y bueno, en donde Yucatán tuvo participación, desafortunadamente no comenzó con el pie derecho. Inició este miércoles la actividad del polo acuático de la Olimpiada Nacional 2019 en la alberca del Centro Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Cuculcán. En el primer día de competencias, los resultados arrojados en la categoría infantil femenil fueron los siguientes. Jalisco venció 17-6 a Aguascalientes. Posteriormente, en el segundo turno de esta mañana, Nuevo León le ganó a Yucatán 28-0 y finalmente el equipo de Michoacán superó 28-3 a Guanajuato. El polo acuático de la Olimpiada Nacional 2019 durará una semana y se competirá en categorías infantiles y juveniles. Durante una semana el polo acuático continuará en cuanto a las competencias ahí en el Complejo Deportivo Cuculcán y bueno, solamente después de esta actividad restará la gimnasia trampolín y también lo que es el canotaje para concluir con las 8 disciplinas donde Yucatán es subsede de esta edición 2019 de la Olimpiada Nacional. Y precisamente en este tema vamos a darle un repaso a cómo están los primeros 5 lugares en el medallero. Al día de hoy, Nuevo León, los atletas de Nuevo León se mantienen en la primera posición con 112 metales dorados. En el segundo lugar está Jalisco con 102 medallas de oro. En el tercer peldaño, Baja California, al día de hoy han sumado sus atletas 86 medallas de oro. Yucatán firme en el cuarto peldaño, 51 medallas de oro, un total de 49 de plata y también 51 de bronce. Y en el quinto lugar, el Estado de México, que no ha tenido gran variación en los últimos 12 días, sigue estando con 37 oros, el Estado de México en el quinto peldaño. Son los primeros 5 lugares en el cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional 2019. Pues ya nos vamos, señor Lizama. Correcto, ya nos vamos. Ya mañana les estaremos dando toda la información de el conjunto melenudo, que ya está jugando el segundo de la serie allá en el Parque Cuculcán con los Tigres de Chihuahua. Pues a nombre de todo el equipo, señor Gene, hay un poquito de calor, todo bien, todo clima excelente, ¿no? Él dijo que va a comprar el pastel, señor Gene. Él no, ese va a ser el jefe de piso, Manuel Alcalá. Ya nos vamos. Recuerden, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Por hoy es todo, gracias. Excelente noche. Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad. Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama ahora mismo a los números